Cada año, cuando llega el 1 de abril, el mundo se llena de bromas, titulares falsos, videos absurdos y reacciones virales. Empresas hacen anuncios ridículos, amigos se gastan bromas ingeniosas, o crueles, y todos caminamos con un poco más de desconfianza, pero con una sonrisa en la cara. Es el April Fool's Day, el día de las bromas de abril. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre global de mentir con estilo por un día? La verdad es que, como muchas tradiciones antiguas, su origen no es completamente claro. Existen varias teorías. Una de las más aceptadas apunta a Francia, en el siglo XVI, cuando el rey Carlos IX cambió el calendario, trasladando el comienzo del año del 1 de abril al 1 de enero. Según esta historia, muchas personas, especialmente en zonas rurales, no se enteraron o se resistieron al cambio, y seguían celebrando el Año Nuevo en abril. Fueron ridiculizadas por otros que comenzaron a gastarles bromas, enviándoles invitaciones falsas o regalos absurdos. Así nació el apodo de los tontos de abril. Otra versión sitúa el origen en festividades paganas de la primavera, como las celebraciones romanas de Hilaria, donde la risa era parte del ritual, o en las tradiciones celtas del equinoccio, marcadas por juegos, disfraces y caos momentáneo. Lo que todas tienen en común es esta idea: romper las reglas, al menos por un día, liberar tensiones sociales a través de la burla y la sorpresa. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, el 1 de abril se convirtió en una tradición en varios países del hemisferio norte, especialmente en Inglaterra, Escocia, Canadá, Estados Unidos y partes de Europa. En muchos de estos lugares, medios de comunicación, instituciones e incluso gobiernos han hecho bromas tan elaboradas que miles de personas las creyeron reales. Pero aquí en el mundo hispanohablante, sobre todo en países como México, España, Colombia, Argentina o Perú, la tradición de las bromas no se celebra en abril, sino en diciembre. Y eso nos lleva a otra pregunta fascinante: ¿por qué celebramos algo tan parecido, pero en otra fecha? ¿Y qué diferencia realmente al April Fool's Day del Día de los Santos Inocentes? Cada 28 de diciembre, en gran parte de América Latina y España, sucede algo curioso: la mentira se vuelve parte del juego. Se hacen bromas, se publican noticias falsas, se engaña inocentemente a familiares y amigos, y al final se ríe todo el mundo. La frase "inocente palomita que te dejaste engañar" cierra el acto con una mezcla de burla y complicidad. Pero detrás de esa risa hay una raíz insospechadamente oscura, una masacre bíblica. El Día de los Santos Inocentes tiene su origen en un episodio trágico del Evangelio de San Mateo. Según la tradición cristiana, el rey Herodes, temeroso del nacimiento de un nuevo rey, Jesús, ordenó la ejecución de todos los niños menores de 2 años en Belén. Estos pequeños, asesinados sin culpa, fueron llamados los Santos Inocentes, y la Iglesia Católica les dedicó una fecha especial en el calendario, el 28 de diciembre. Durante siglos, esta fecha fue un día de recogimiento, oración y memoria. No tenía nada de alegre. Era una conmemoración solemne. Pero como ocurre con muchas festividades religiosas, las costumbres populares comenzaron a transformarla con el paso del tiempo. En la Edad Media, en varios lugares de Europa, el Día de los Inocentes se mezcló con celebraciones festivas del tipo carnaval, como la fiesta de los locos en Francia o las Saturnales heredadas de Roma. Todo eso dio lugar a una jornada donde se invertía el orden social por un día, se permitía reír, burlarse de las autoridades, e incluso gastar bromas. Así, lo que comenzó como una conmemoración sangrienta, se convirtió poco a poco en una festividad popular marcada por el humor y la irreverencia. En España y en los territorios que colonizó, como México, Perú, Colombia o Venezuela, el 28 de diciembre tomó ese tono más relajado, día de engañar por diversión. Sin embargo, a diferencia del April Fool's Day, el Día de los Inocentes conserva ese eco religioso en su nombre, lo que le da un aire ambiguo, entre lo piadoso y lo picaresco. Culturalmente, hay diferencias importantes. Mientras que el 1 de abril en países anglosajones se centra en bromas elaboradas, titulares falsos o engaños mediáticos de gran escala, el 28 de diciembre tiene un tono más familiar, informal, callejero. En algunos lugares se hacen inocentadas simples, como pedir prestado algo que nunca se devuelve, o hacer promesas falsas para luego decir la famosa frase que revela el engaño. Ambas fechas comparten el espíritu del juego, de poner a prueba la credulidad del otro. Pero sus raíces, una pagana,
Otra religiosa. Nos dicen mucho sobre cómo diferentes culturas transforman la mentira en risa, el engaño en ritual, y lo absurdo en tradición. A simple vista, el 1 de abril y el 28 de diciembre parecen lo mismo, un día para hacer bromas, reírse un rato y después disculparse con una sonrisa. Pero si los miramos de cerca, veremos que cada uno tiene su propio carácter, su estilo, su identidad cultural. Porque no es lo mismo una inocentada en Sevilla que un April Fool en Londres. Las bromas pueden ser universales, pero el sentido del humor tiene pasaporte. En los países anglosajones, el April Fool's Day suele tener un aire más elaborado y mediático. Las bromas no solo ocurren entre amigos, también aparecen en medios de comunicación, empresas y hasta gobiernos. Grandes marcas han hecho anuncios falsos ese día, desde hamburguesas para zurdos hasta nuevos idiomas en Google Translate. La regla no escrita dice que las bromas deben terminar antes del mediodía, y el que sigue bromeando después es considerado el verdadero tonto de abril. En cambio, el Día de los Inocentes en el mundo hispano suele tener un tono más cotidiano, popular y callejero. Aquí las bromas no necesitan tanto presupuesto ni montaje. Basta con convencer a alguien de una mentira absurda y luego soltar la famosa frase, inocente palomita que te dejaste engañar. En algunos pueblos, se hacen procesiones satíricas, concursos de bromas o préstamos de cosas que no se devuelven. Es un humor más directo, más físico, muchas veces más travieso. Otra diferencia está en la intención del humor. El April Fool's Day suele jugar con la sorpresa, la incredulidad, la sátira. Se burla de lo improbable, del absurdo. En cambio, el Día de los Inocentes tiene un punto más personal, se basa en la confianza, en la cercanía, en esa sensación de te lo creíste porque confías en mí. Eso puede hacerlo más afectuoso, o más cruel, dependiendo del contexto. Incluso los nombres reflejan la diferencia. En inglés, fool remite al tonto, al bufón, al que cae en la trampa. En español, inocente tiene un tono más emocional, más infantil, casi tierno. Es como si nuestras bromas llevaran un disfraz de dulzura, aunque a veces sean travesuras pesadas. Pero en ambos casos, hay algo profundo que conecta estas fechas, la necesidad humana de reír, de soltar el control, de burlarse del orden cotidiano. Por un día, la mentira se permite. Por un rato, ser crédulo se vuelve gracioso. Y esa pequeña licencia cultural revela algo más grande, que el humor, cuando no daña, puede ser una forma de libertad. Si hay algo que ha elevado el nivel del humor en estas fechas es la creatividad. Porque no todas las bromas son inocentes ni improvisadas. Algunas son auténticas obras maestras del engaño colectivo, capaces de engañar a millones. Aunque sea por unos minutos. Y en un mundo hiperinformado como el nuestro, lograr eso tiene mucho mérito. Empecemos con el 1 de abril, el April Fool's Day, que se ha convertido en un verdadero espectáculo anual. Medios de comunicación como la BBC, The Guardian, CNN, e incluso marcas globales como Google, BMW o Burger King han protagonizado bromas que quedaron para la historia. Una de las más recordadas ocurrió en 1957, cuando la BBC anunció que, gracias a un invierno especialmente cálido, los agricultores suizos estaban cosechando espaguetis de los árboles. Mostraron un falso documental con personas cosechando pasta colgada de las ramas. Miles de personas llamaron a la BBC para saber cómo podían cultivar su propio árbol de espagueti. Otra épica, en 1996, Taco Bell publicó en periódicos estadounidenses que había comprado la campana de la libertad, sí, la histórica, símbolo nacional, para renombrarla como la Taco Liberty Bell. La indignación fue inmediata. Hasta que revelaron que era una broma. En el mundo digital, Google se volvió un maestro del April Fools, creando desde nuevas funciones falsas hasta productos ridículamente creativos como Google Knows, búsquedas por olor, o Google Translate para animales. Ahora bien, en el mundo hispano, el humor del 28 de diciembre también ha dado lugar a bromas memorables, aunque con un tono diferente. En muchos países, los periódicos tradicionales publican noticias falsas con apariencia seria, y al final revelan que era una inocentada. Algunos títulos han sido tan creíbles que hasta políticos cayeron en la trampa. En 2015, un medio argentino publicó que los Juegos Olímpicos 2024 se harían en la Patagonia, con imágenes editadas y supuestas declaraciones del COI.
La noticia se viralizó tanto que fue retomada por portales internacionales, hasta que se aclaró que era una broma del Día de los Inocentes. En México, los programas de televisión también participan. En 2010, una cadena anunció que una telenovela incluiría por primera vez a un extraterrestre como protagonista humano, y miles se lo creyeron. Incluso hubo gente preguntando por audiciones. Y por supuesto, las redes sociales multiplicaron todo. Hoy, influencers, canales de noticias, marcas y hasta museos se suman al juego. Pero también se cuelan bromas que cruzan la línea y generan confusión o molestia. Porque no todo lo gracioso es inofensivo. La clave está en el equilibrio. Una buena broma es aquella que sorprende, hace reír, y no hiere. La creatividad y el respeto pueden convivir. Y cuando lo hacen, estas fechas se convierten en algo más que una tradición, en una celebración del ingenio colectivo. Reírse es una necesidad. Bromear es una forma de vivir más liviano. Pero lo interesante del 1 de abril y el 28 de diciembre es que ambas fechas nos muestran algo más profundo, que la mentira también puede tener una función social, cultural y hasta catártica. Por un solo día, se suspende la norma. Se permite el error. Se celebra lo absurdo. Y en ese acto, aunque parezca trivial, hay un componente de libertad. ¿Por qué estas bromas sobreviven siglo tras siglo, cultura tras cultura? Porque representan una especie de pacto colectivo. Todos sabemos que podemos mentir, pero también que esa mentira será descubierta, que forma parte del juego. Hay un acuerdo tácito, voy a engañarte, pero sin hacerte daño. Y eso, en una sociedad muchas veces saturada de tensiones, estructuras rígidas y noticias pesadas, libera. Tanto el April Fool's Day como el Día de los Inocentes nos permiten reírnos de nosotros mismos, de lo que creemos, de lo que damos por hecho. Nos recuerdan que el ser humano no solo necesita orden, también necesita jugar con el caos, aunque sea por 24 horas. Son una válvula de escape, pero también un espejo. Nos muestran cuán dispuestos estamos a creer, cuán frágil es nuestra percepción de lo real. Y cuán rápido podemos reírnos de todo eso. Y claro, hay límites. No toda broma es bienvenida. No todo engaño es gracioso. Las buenas bromas respetan. Las malas bromas hieren. Por eso, estas fechas también nos enseñan algo más, la empatía dentro del humor. La capacidad de crear desde la inteligencia, no desde la burla. De hacer reír sin pisar al otro. Hoy, en plena era digital, donde las fake news son moneda corriente, y donde la desinformación puede tener consecuencias graves, estas celebraciones también nos invitan a afilar el criterio. A distinguir el juego de la manipulación. A saber cuándo estamos participando de una tradición. Y cuándo nos están utilizando. Pero mientras haya bromas que unan, titulares que sorprendan sin herir, y risas que sanen sin excluir, estas fechas seguirán vivas. Porque el humor, bien hecho, es una forma de resistencia, de crítica, de humanidad. Y por un día, todos, tontos de abril o inocentes de diciembre, podemos reírnos juntos. De nosotros, de la vida, y de lo mucho que nos parecemos cuando bajamos la guardia.